Lo que habíamos visto era, y voy a poner acá arriba, lo voy a marcar, habíamos visto esta ecuación, que era una pendiente S por un largo L que me daba una diferencia de altura HF. La pendiente S es la pendiente de pérdida de carga y la pendiente y la variable L es la longitud horizontal. Es decir, si yo tengo un punto A y quiero ir a un punto B, que está más arriba, esto mirándolo en vista lateral, yo para ir y elevarme al punto B, lo que necesito para saber en dónde está posicionado bidimensionalmente ese punto B es conocer el largo horizontal que yo me desplacé, L, y entonces con la pendiente S y con el largo horizontal L, puedo obtener entonces la diferencia de altura, que en este caso la vamos a llamar HF. Ya, eso es geometría en un triángulo rectángulo, y lo que uno hace es que ocupa este concepto para la línea de energía, donde la línea de energía yo, yo voy bajando de un punto A a un punto B. Es exactamente lo mismo, pero bajando. Es decir, voy desde un punto A a un punto B bajando, porque la línea de energía siempre baja, y entonces puedo ir dibujando la línea de un sistema hasta llegar al eje de la tubería, donde yo ahí termino mi análisis hidráulico. ¿Ya? Entonces, esto que está acá arriba es simple, pero tiene esta connotación, tiene este concepto involucrado detrás. Es la ecuación de relación entre la hipotenusa y los catetos en un triángulo rectángulo, y lo ocupo para la línea de energía al ir bajando esta línea de energía cuando la voy calculando. ¿Ya? Bien, en términos hidráulicos, cuando yo tengo una tubería, voy a dibujar la sección y la voy a mirar de frente, asumiendo que eso es un círculo. Si yo tengo la tubería y la tengo a flujo lleno, es decir, todo esto va lleno de agua, como pasa en lo que hemos estado viendo de tubería de agua potable, yo puedo hacer una relación entre el área y el perímetro mojado para obtener un radio hidráulico. El radio hidráulico, entonces, es la relación entre el área mojada, es decir, toda el área de la tubería, toda la sección, dividido por el perímetro mojado, que en este caso a flujo lleno es todo el perímetro de la sección. ¿Ya? Entonces, esta ecuación va a relacionar entonces que el área hidráulica con el perímetro mojado, el área mojada con el perímetro mojado, para obtener entonces el radio hidráulico. El área completa es pi d cuadrado cuarto y el perímetro mojado es pi d. Por tanto, el R va a valer de cuarto. ¿Ya? Entonces, cuando uno diga, oye, pero ¿por qué el radio vale de cuarto? Ah, que es la relación entre estos parámetros que hemos visto. Bien, la ecuación de Manning, la que Manning propone, es esta que está acá, en relación a la velocidad. Recuerden que cuando vimos Hassen y Williams, o Chesi, también se veía la velocidad, era la ecuación de velocidad, y por eso yo la multiplicaba después por el área y me daba entonces el caudal. En este caso también entonces vamos a partir con la velocidad de Manning. Y Manning dice que la velocidad en una tubería a flujo lleno, con presión, va a ser igual al radio hidráulico elevado a 2 tercios por el SF, que va a ser esta S que tenemos de pérdida, la pendiente de pérdida, elevado a 1/2 partido por N, donde N es el valor del número de Manning para una tubería. ¿Ya? Es el valor de rugosidad. Si yo cambio entonces y tomo este de cuarto y lo incorporo acá, entonces me va a dar esta ecuación que tengo acá abajo. Esta ecuación yo lo que puedo hacer es que en ambos lados elevo al cuadrado. Si se fijan, entonces aquí esto que era 1/2 lo multiplico al cuadrado, esto que era 2 tercios me queda 4 tercios, y luego entonces incorporo el D cuarto, donde existía R. Y me queda esta ecuación que está acá, abajo, y despejo entonces el SF. Por lo tanto, yo estoy tratando de ubicar cuánto vale el SF, hago álgebra normal, ¿cierto? No muy complicada, voy haciendo álgebra, y me queda entonces que el SF, la pendiente, va a ser igual a esto que está acá. Esta ecuación que está aquí.
SF entonces va a ser igual a 4 elevado a 10 tercios por el n al cuadrado, partido por pi al cuadrado por el diámetro elevado a 16 tercios. Y eso por Q al cuadrado. Si yo a este paréntesis le llamo K, si yo a ese paréntesis le llamo K, entonces la ecuación va a ser SF por K cuadrado. Ahora, si yo al SF, tal como está acá arriba, lo multiplico por el L, me da la pérdida total. Entonces, si yo a este K, Q cuadrado, lo multiplico por L, me da entonces la pérdida total. Y esa es la ecuación general de pérdida, que se puede ocupar no solamente con la ecuación de Manning, sino que también se puede ocupar con otras ecuaciones. De hecho, lo vimos con la ecuación de Hagen y Poiseuille, que la escribimos de la misma manera, donde K en la ecuación de Hagen y Poiseuille era otra cosa, y la ecuación de Darcy-Weisbach también era otra cosa. Se puede escribir de esa manera. Si uno entonces ahora toma lo que hemos visto hasta ahora, se puede decir lo siguiente, tenemos la línea de energía total, yo bajo de la línea de energía total a la línea de energía en relación a que voy sumando pérdidas, voy sumando todas las pérdidas, ya sea por fricción o pérdidas locales, y de la línea de energía hacia abajo tengo el V cuadrado partido por 2G. Luego, desde el eje de la tubería, más que desde el eje de la tubería, es desde el eje de la línea de corriente que yo estoy analizando, de ahí hacia abajo tengo el Z que va al datum, ¿no es cierto?, al lugar que yo tengo el datum. Y esto lo puedo ver en términos de los valores verticales que tienen cada una de estas variables, o lo puedo ver también en función de las cotas, que es como lo vieron ustedes en la prueba. Ya, entonces, veamos los Bernoulli. Si yo hago en esta línea de corriente que va por el eje de la tubería, en este caso, en esta línea de corriente, si yo hago Bernoulli aquí en el punto 1, Bernoulli en el punto 1, voy a tener el Z1, el P partido por gamma 1, el B cuadrado partido por 2G, 1. Acá no hay pérdida, porque estoy asumiendo que en ese punto no hay pérdida todavía, pero en la medida que yo voy avanzando en la tubería, voy generando pérdidas por fricción y voy a llegar a un momento en que voy a tener entonces una sumatoria de pérdidas por fricción, dependiendo de la cantidad de tramos que me dé. Entonces, en el Bernoulli en 2 va a ser el Z, el P partido por gamma, que en este caso es 0, el V cuadrado partido por 2G, más la sumatoria de delta H. Entonces, es esto que está acá. Aquí vemos nuestro primer Bernoulli hecho incorporando las pérdidas, en este caso por fricción. ¿Ya? Y eso en ambos casos va a ser la línea de energía, en este caso, y en el otro caso también, aunque todavía la energía no ha sido perdida. ¿Ya? Mientras que la línea piezométrica va a ser solamente el P partido por gamma. ¿Ya? Mientras que la línea piezométrica va a ser solamente el P partido por gamma. Bien, tengo entonces esta ecuación, y donde aparezca acá, pongo lo que yo acabo de deducir. Entonces me aparece ahora que el Bernoulli va a ser esta ecuación que tengo en este punto, siempre y cuando el z sea igual al principio que al final, o si no, tengo que sumar los z. ¿Ya? Pero comienza entonces a aparecer esta ecuación de pérdida en el Bernoulli. Veamos esto en forma práctica, porque ya tanto concepto de repente uno se empieza a perder. Veámoslo con números, Fíjense que acá la cota de la línea pisométrica es 0, esto facilita bastante los cálculos. La cota de la línea de corriente, que al parecer va por el eje de la tubería, es 5 metros, por lo tanto tengo aquí entre el Z va a valer 5 metros, porque entre la cota del datum y la cota del eje de la tubería son 5 metros, así que tengo 5 metros ahí de Z. Y me dicen que el P partido por gamma son 93,1. ¿Ya? 93,1. Esto, 5 más 93,1 me da 98,1, que es la cota de la línea pisométrica al inicio. Y si me dicen que hay un B cuadrado partido por 2G de 1,904, ahí ese cuadrado acá arriba,
Entonces llego de aquí hacia arriba con 100,04 en realidad, ¿no? Pero llego entonces a la cota 100. Bien, esto al revés, visto al revés, es que si yo sé el caudal de la tubería y sé el diámetro de la tubería, con ese caudal y diámetro puedo obtener eso, ¿ya? Aquí abajo están dados los datos. Tengo un diámetro de 250 milímetros y en algún momento, acá está, y tengo un caudal de 300 litros por segundo, ¿ya? Con esos dos datos yo puedo obtener entonces este B cuadrado partido por 2G y puedo bajar de 100 metros columna de agua, puedo bajar con un 904 y me da entonces aquí el 9310, en realidad debería ser 93,900. 93,096, ¿no es cierto? Para que eso quede más o menos bien, ¿no? Para que quede preciso. ¿Ya? Pero es la forma, es la metodología de obtener esto. Ahora, cuando llego acá, cuando llego al segundo punto, al nodo final, yo voy a haber recorrido una distancia y tengo entonces una pérdida. ¿Cómo obtuve esa pérdida? Que es lo interesante de esta imagen. Bueno, lo obtuve con la fórmula de delta H, que significa, según lo que hemos deducido, KLQ cuadrado. El caudal lo tengo, que son 0,3 metros cúbicos por segundo. El largo lo tengo, seguramente, acá son 100 metros, es una cuadra. Y luego el K es esto que está aquí, que es 4 elevado a 10 tercio por n al cuadrado, donde n está dado, es 0,012, dividido en pi al cuadrado por el diámetro elevado a 16 tercios, donde el diámetro son 0,25 metros. ¿Ya? Meto esos datos a la calculadora, por ejemplo, y me da que el delta H va a ser 21,68. Si yo bajo de la cota 100, si yo bajo de la cota 100, 21,68, llego a la cota 78,32, y de ahí si yo bajo el 1,904, debería llegar a una cota similar o cercana a los 76,41. ¿Ya? Y de ahí hacia abajo lo que me queda para llegar a la cota 5 metros, tengo 71,41 metros. Porque fíjense que 5 más los 71, estoy llegando entonces a la cota 76,41. Si uno esto lo lleva a la tabla que había que llenar en la prueba, uno tiene, bueno, que la cota inicial de la línea de energía va a ser 100 y la cota final va a ser 78,32, o sea, parto en 100 y llego a 78,32 en el tramo. La cota de la línea pisométrica parto en 98,10 y llego a 76,41, según lo que veo acá. Y luego el P partido por gamma inicial es 93,1 y el P partido por gamma final es 71,41. Eso que está ahí. ¿Ya? Y así entonces, fíjense que hemos hecho en este rato, así entonces se calcula la cota de la línea de energía total, la de la línea de energía, la de la línea piezométrica, se obtiene el B cuadrado partido por 2G, se obtiene el P partido por gamma, y más o menos se analiza el Z en relación a la cota del dato. ¿Ya? Abro micrófono y consulto si hay dudas. Profe, ¿Sí? lo del número de Manning. ¿Ese ¿Ya? es un valor que usted lo da o hay que buscarlo igual? Ah, No, no, ese valor yo lo doy, pero ustedes lo pueden buscar si es que trabajan en esto después, lo buscan en los manuales, en los catálogos de los fabricantes. ¿Ya? Ahí sale el número de Manning. entonces este varía según la tubería. Varía según el material, porque es rugosidad. Ah, ok, ok. Y otra pregunta, entonces, por ejemplo, si usted nos pone un ejercicio de tramos, ¿habría que sacarle el delta H a cada tramo o solamente al último Sí, tramo como ahí lo sacó? sí, al delta H a cada tramo. Yo voy a mostrarle dos cosas. Dos cosas, dos cosas. Ya voy a mostrarle este. Le voy a mostrar entonces este que está acá.
Este es el ejercicio que vamos a hacer después que veamos pérdidas locales. Y acá, si se fijan, tenemos los tramos de la tubería, parecido a la, a la prueba. Y acá lo que sí tengo pérdidas locales, por eso no lo hemos hecho, ¿ya? Pero una vez que tengo estos tramos, tengo que sacar la pérdida por cada tramo, acá, que lo vamos a hacer en las siguientes clases, y una vez que calculo la pérdida por cada tramo, yo veo estas tablitas para llenar de la línea de energía, la línea pisométrica y el P partido por gamma inicial y final de cada tramo, y luego grafico esto, y lo grafico por tramo. En este caso solamente la línea de energía, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer más adelante, pero se lo muestro ahora para responderle que, claro, se hace por tramo y se va dibujando por tramo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer, como les digo, después que veamos o lo vamos a ver, una vez que veamos la clase de pérdida local. Y está este ejemplo en video, ya está hecho paso a paso en video en el aula, ¿ya? Eso es lo primero, para responder la última pregunta. Ahora, déjenme ver si puedo responder la primera pregunta. Ya voy a ver si se ve esto. Ahí, ¿se ve el manual técnico? Dice boletín técnico, línea de presión. Sí, profesor. Ya, este es el manual que tenía antes la línea Duratec de Vinilit, que empresa que se dedica a esto en Chile. De hecho está normado ahí por la NSH, si se fijan. Entonces este es un manual chileno. ¿Ya? Y en este manual, si uno se va a las características, vamos a ver esto. Vamos a empezar a ver la materia prima del PVC, bastante bueno cómo se hace esto, y acá está. Dice características físicas, peso específico en gramos centímetro cúbico, ahí ven ustedes que yo les decía, oye, lo del peso específico, ojo que esto debería estar en fuerza, se fijan, debería estar en newton, por ejemplo. Pero aquí toman peso específico como si fuera densidad, ¿ya? Y ahí es donde uno se encuentra con la realidad, que en la realidad la gente toma la nomenclatura como quiera, ¿no es cierto? Bueno, eso no debería estar en newton, no está en newton. Pero bueno, pero se entiende por qué densidad. Luego, por acá está. Fíjense que el coeficiente de fricción dice número de Manning 0.009 y número de Hassen y Williams 150. ¿Ya? Así que, como les digo, esto viene con el fabricante. El fabricante les dice, mire, mi línea de PVC tiene este número de Manning. ¿Ya? Eso para responder entonces la primera pregunta. ¿Más consultas? Les agradezco que hagan consultas, porque si se fijan, si no la hacen, no vemos ni el manual, ni tampoco vemos lo otro, y por eso les agradezco que siempre participen, digamos, porque de esa manera entonces vamos tomando cosas de otros lados. Y, profe, ¿Sí? ¿Sí? esta fórmula de Manning se ¿Sí? puede usar para flujo turbulento y para laminar, ¿cierto? Ah, mire, ¿No? mire, esa es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con el concepto de la fórmula de Manning. Debería de haberlo dicho yo al principio. La pregunta es, ¿por qué le estoy enseñando yo a usted la fórmula de Manning si ya tiene la de Hagen y Poiseville y Darcy-Weisbach, que ya con dos tenemos, ¿no es cierto? Sí, se me olvidó decir al principio de que Darcy-Weisbach y Hassen-Williams funcionan para cualquier viscosidad, porque ustedes en el ábaco de Moody, o en la fórmula de Hagen y Poiseville, ingresan viscosidad. Pero fíjense acá que en la fórmula de Manning no hay viscosidad, no la vemos por ningún lado. En la formulación de la fórmula de Manning no hay viscosidad. Y es porque la fórmula de Manning está hecha para agua, se ocupa para agua, y como vamos a ver en el curso de aquí en adelante agua, entonces se justifica la fórmula de Manning. ¿Ya? Mientras que en el ábaco de Moody, Hagen y Poiseville y Darcy-Weisbach lo van a ocupar nuestros colegas de bioquímica, de química, de mecánica, porque ellos sí que ven distintos tipos de fluidos. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, bueno, pero si lo van a ver ellos, ¿para qué nosotros vimos entonces el ábaco de Moody? Bueno, porque, por ejemplo, para la gente que trabaja con geotecnia, para la gente que trabaja con relave, para la gente que tiene que hacer un oleoducto que va a transportar petróleo, en el caso del relave y el petróleo tienen distinta viscosidad, y por supuesto que distinta
en el caso del relave, distinta rugosidad por cómo están revestidas las tuberías. ¿Ya? Entonces, en esos casos se ocupa Manning perdón, en esos casos se ocupan el ábaco de Moody, y Hagen y Boswell y Darcy Weisberg. ¿Ya? En este caso, Manning es para agua. ¿Ya? No podemos ocupar, por ejemplo, Manning para petróleo. No podemos. No está la fórmula hecha para eso. Así que esa pregunta es fundamental, fundamental. De hecho, es tan fundamental que la voy a escribir al principio de la diapositiva, porque es una pregunta que tiene que hacerse, digamos. Así que, no, muchas gracias por la pregunta, porque ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo. Y respondiendo más detalladamente, porque la pregunta era muy buena, no solamente sirve para agua, sino que sirve para flujo turbulento y laminar. ¿Ya? Sirve para flujo turbulento y laminar. Se comporta bien para ambos. ¿Más consultas? Bien, veamos entonces un ejemplito de cómo se calcula esto. Si yo tengo un Z5, tengo un número de Manning 0.012, tengo un caudal de 0,1 metro cúbico por segundo, y tengo estos 5 tramos con diámetros de 0,5 metros, 0,4 metros, 0,3 metros, 0,2 y 0,15, y con esos largos de una cuadra más o menos, yo entonces tengo este sistema donde podría calcular, por ejemplo, si sé la presión inicial, cuál es la caída de presión. ¿Ya? Si no me dan una presión inicial, tengo que la presión inicial puede ser 100 o puede ser 0 y calcular cómo va variando esto en términos de las pérdidas, o solamente calcular la pérdida y no dibujar la línea. Entonces, acá tengo el cálculo de esto. Fíjense que ahí medí o era parte del ejercicio, pero medí ahí una cota 100 inicial de presión, y uno tiene lo siguiente. En el tramo 1 tenemos un diámetro de 0,4 metros, un largo de una cuadra, y una pérdida en metros de 0,2. ¿Ya? Eso como que lo hubiera calculado uno, ¿ya? Como que lo hubiera calculado con la fórmula de Manning, ¿ya? Porque básicamente la fórmula de Manning es KL por Q al cuadrado, que es lo que vimos, ¿cierto? Yo me voy para atrás, y lo que tengo, ahí está, es que la fórmula de Manning dice que es KL por Q al cuadrado, donde ese KL por Q al cuadrado es esto que está acá. ¿Ya? KL Q al cuadrado es esto que está acá. Entonces, yo acá tengo el K para obtener la pérdida de 0,20, sí lo tengo, porque el K es 4 elevado a 10 tercios por el N al cuadrado, y N lo tengo, y abajo va el pi al cuadrado por el diámetro elevado a 16 tercios, y el diámetro también lo tengo. Por lo tanto, puedo calcular aquí el K. Tengo el largo y tengo el caudal. Por lo tanto, puedo calcular el KLQ cuadrado, que calculado con la fórmula de Manning me da 0,2. Luego calculo la altura de velocidad, tengo la velocidad, parto con una cota de 100, y por tanto rebajo la línea de energía en el 0,2, y voy entonces de 100 a 99,8. ¿Ya? Es decir, parto la línea de energía en 100, y como bajé 20, perdí 20, entonces llego al siguiente punto de 99,8. Esos puntos de la línea de energía los voy bajando a la línea piezométrica con la altura de velocidad, es decir, tengo 100 y la altura de velocidad es 0,3, o sea, son 3 centímetros, por lo tanto, para llegar a los 99,97 yo le rebajé los 3 centímetros de la altura de velocidad. Y así me voy entonces bajando siempre la altura de velocidad en todos los valores. Luego ya el P partido por gamma es ese valor bajado hasta la línea de corriente. Ya, por lo tanto, si yo dibujo esta línea de energía y después la línea pesométrica, fíjense que acá está dibujada. ¿Cómo voy bajando en cota? Y aquí están los ejercicios de la segunda prueba. La segunda prueba va a ser básicamente distribución de agua potable en tubería, y por tanto van a tener que dibujar esto, o al menos calcularlo. ¿Ya? Es decir, parto de una cota 100, voy perdiendo energía, 99,7, 98,38, 90,18, etc.
y voy bajando entonces tanto en presión como en línea de energía. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿por qué ahí pone 6 tramos, siendo que son 5? 6 tramos. 1, 2, 3, 4, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que son puntos estos que están acá arriba. Tramo 1, claro, el último punto es netamente para bajarlo, pero son 5 tramos. El primer tramo de 400, parto aquí y cuando llego acá, ese número es el final del tramo 1, ¿ya? Esta nomenclatura se ocupa, pero a mí me carga, no me gusta, pero se ocupa, ¿ya? Y es cuando yo no pongo inicial y final, porque si yo hubiera puesto inicial y final, como lo pusimos en la prueba, tendrían los 5 tramos. Pero como necesito un punto final, se agrega un último punto, ¿ya? Que confunde por lo demás, confunde por lo demás. Pero los cálculos aquí están dados con de 100 a 99,8, o sea, de 100 a 99,8, a 98,89, a 90,97, a 70,8 y a 40,34. Para obtener ese 40,34 se agrega una fila, ¿ya? Entonces, aquí, claro, sí, lo que le voy a cambiar, colega, es que le voy a cambiar aquí a punto y le voy a poner aquí número de punto, ¿ya? Esto lo vamos a sacar aquí para que no confunda, le vamos a poner punto, lo voy a cambiar también en la diapositiva, punto, y aquí vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo que sí, ahora alguien me podría decir, profe, que si son puntos, ¿en qué punto está el diámetro 400? ¿Se fijan? Entonces, igual uno queda ¿cómo que se llama? Queda corto con esta nomenclatura. No es muy buena. Pero se usa, pero se usa. ¿Ya? Y de hecho, si alguien dice, profe, pero ¿cómo, a qué se refiere con nomenclatura? Yo aquí veo este y no, ¿cuál es la otra? La que ocupábamos antes, ¿ya? La que ocupábamos, esta que está acá, esa que está aquí, esta, ¿ya? Esta nomenclatura es la que más me gusta y de hecho es la que les puse en la prueba, porque aquí uno tiene el tramo y tiene el valor inicial y tiene el valor final, ¿ya? Tanto de la línea de energía como la línea pisométrica. ¿Ya? Pero muchas veces la gente dice, oye, pero es que es mucho cálculo. No, si es lo mismo, lo que pasa es que se va repitiendo este valor al final. Este valor del final, el final del tramo 1 es el inicio del tramo 2, se va para allá, ¿cierto? Está ahí. Ya, pero otra forma de ponerlo sin poner inicial y final es, como les digo, esta que está acá, que ustedes la pueden encontrar también en alguna bibliografía, pero el problema es justamente este, porque tengo que ingresar un punto final, el 6, y si le pongo punto ahí arriba, entonces uno se pierde un poquito con el tema de a qué punto le corresponde el 400, al punto 1, al punto 2, etc. Así que eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, la línea pisométrica es lo mismo, el 99,97 corresponde ahí al primer punto, el 99,70 al segundo, y etcétera, de ahí hacia abajo. Ya, esto lo pueden hacer con el EPANET. El EPANET, ustedes saben que es bastante poderoso con respecto a esto, y ahí sí que uno también puede ir viendo cada uno de los puntos, ¿ya? En el EPANET ahí también, si se fijan, va por la tubería, tiene dos menús básicamente, tiene un menú de nodos y un menú de tramos, por lo tanto, en ese caso, lo que uno hace va viendo los nodos y va viendo los tramos, ¿ya? Para hacer este ejercicio con Manning y para reforzar, les voy a mostrar de nuevo el EPANET para que vamos revisando cómo se trabaja en el programa. Esto hay que hacer que ustedes puedan ver esto. Este me parece. Profe, ¿Sí? ¿Ahí ven? otra, sí, es que, por ejemplo, si ocupo esta fórmula de Manning y ¿Sí? también, y aparte ocupo la otra, la de Darcy-Weisbach, ¿Sí? los números, esas HF deberían ser iguales. No, para nada.
para nada. No van a ser iguales, pero van a ser similares. Similares, ya. Sí, sí. Eso, de hecho, tratemos de hacerlo con el EPA, incluso. Yo creo que incluso hasta lo podríamos hacer. Eh, hagamos eso, no lo habíamos hecho antes, pero aprovechemos, si no, uno no se demora absolutamente nada. Recuerden que para el EPANET, cuando van a trabajar gravitatoriamente, es decir, no hay una bomba inicial, no hay una presión inicial, se trabaja con estanque. Entonces vamos a poner un estanque. A todo esto están viendo el EPA, ¿lo ven? Sí, profe. Ya. Entonces voy a poner aquí un estanque inicial y un estanque final. Vamos a poner los 5 tramos. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5, creo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y vamos a llenar acá los 5 tramos. Ahí está. ¿Ya? Entonces le vamos a decir que nos muestre absolutamente todo, que nos diga el nombre de los nudos y todo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces tengo acá el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Ustedes le pueden cambiar el nombre a esto. ¿Ah? Aquí se llama 1, pero le pueden poner, por ejemplo, tubería 1. Y esto va a quedar así. Le pueden poner tubería 2 y esto va a quedar así. ¿Ya? Así como le pueden poner, aquí por ejemplo el nodo, le pueden poner nodo 3. ¿Ya? Y de hecho le pueden decir que que lo ponga automático, que a todos le ponga tubería o que a todos le ponga nodo, etc. ¿Ya? Así que aquí están los nodos. Bien, le vamos a dar al estanque una cota de 100, la cota inicial de 100, y listo. Y con eso debería calcular, ¿no? Y listo. Y nos dice que la simulación se produjo con éxito. Vamos a ver acá, por ejemplo, por ejemplo, se me perdió acá donde está, acá está. La presión en los nodos. ¿Ya? Y aquí tienen la presión en los nodos. ¿Ya? Aquí voy con 80, con 60, con 40, con 20. Ahí entonces voy perdiendo, parto con 100, por supuesto, y ya tengo la presión en los nodos que voy bajando. ¿Ya? Ahora, eh, este cálculo no tengo idea cómo lo hizo el programa, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver con qué modelo lo hizo y qué valores consideró. Si yo me voy a proyecto y busco entonces las opciones de cálculo, la calculó con Chess Manning. Ya, con Chess Manning. Tengo para calcular con Darcy Weisbach y tengo para calcular con Hassen y Williams. Ya, si calculó con Chessy y Manning, tengo que ver que tenga el número de Manning esto. Entonces me voy aquí a la tubería y veo que la rugosidad es de 0.011. Ah, perfecto. Entonces esa rugosidad está bien. ¿Ya? Esa rugosidad está bien. ¿Ya? Entonces tengo en las tuberías, voy a ver cuáles son los datos que ocupó el programa, y tengo que, bueno, el caudal generado entre este embalse y el otro es de 173 litros por segundo. Ese es un cálculo que no es fácil de hacer, pero esto lo hizo inmediatamente. ¿Ya? Luego me da un factor de fricción que lo saca en función de la rugosidad y la pérdida unitaria. Eso básicamente porque fíjense que tengo en todas las tuberías seguramente la misma longitud, 100 metros. ¿Ya? 100 metros. Bien, consulto para que esto sirva, para que este cálculo sirva. Yo llegué aquí con una presión 0 y tengo estas pérdidas. ¿Cómo puedo generar que haya mayor pérdida aquí en el nodo 20? ¿Cómo puedo generar que llegue con menos presión al nodo 20? Cambiando el material de la tubería. Ya le puedo entonces a esta tubería, le puedo cambiar el material. ¿Cómo hago que pierda más cambiando el material? ¿Dónde está la pérdida? ¿Cómo
como si yo digo, mira, voy a poner un material de estas características que va a perder más presión. ¿Cómo lo hago? Profe, disminuyendo el diámetro. Ya, esa es una forma, lo vamos a hacer. Disminuyendo el diámetro, ya, esa es una forma, lo vamos a hacer. El colega dijo material. ¿Dónde está la variable material en la ecuación? Que tenga el coeficiente de Manning más grande. Perfecto, ahí está. Ya. Entonces, aquí en la tubería 4, le voy a cambiar a algo de 11, vamos a pasar a 20, ¿no es cierto? Vamos a pasar a 20. Ya, sí, de 11 vamos a pasar a 20, vamos a ver si nos resulta. Y fíjense que ahora bajó a 1369. ¿Se dieron cuenta? Ahora bajó entonces esto a 1369 metros columna de agua. Porque el colega me dijo, oye, cámbiale el material y con eso va a tener menor presión. Perfecto, entonces el colega tenía razón. Bien, le cambié el material, lo vamos a volver a lo que tenía, que me parece que era 11. Vamos a hacer el cálculo de nuevo y ahí volvimos a 20. Luego el colega dice, bueno, pero cambiamos el diámetro. Cambiamos el diámetro. Tenemos un diámetro de 200 milímetros, se lo vamos a cambiar a 150. ¿Ya? Y acá capaz que lleguemos a presiones negativas. A ver, vamos a calcular. Y ahí nuevamente baja, 11,58. ¿Se fijan? Y fíjense lo que pasa. ¿Por qué cambian todas las presiones hacia arriba? ¿Por qué si yo cambio una tubería cambian todas las presiones hacia arriba? ¿Alguna idea, colegas? Lo que pasa, lo que pasa es que si ustedes ponen un estanque acá arriba, en el cerro, y quieren saber cuánto caudal llega acá abajo, para regar, por ejemplo, ahí lo que está pasando es que el caudal que llega depende de las tuberías que ustedes pongan. El caudal que llega depende de las tuberías que ustedes pongan. En la tubería, en las tuberías, esto en los nodos, esto en los nodos, en las líneas. En las líneas vamos a poner el caudal, y aquí tengo un caudal de 132. Fíjense lo que pasa si yo cambio la tubería, la cambio a los 200 milímetros que teníamos. Fíjense que subió el caudal, sube el caudal, sube el caudal. Si yo vuelvo a los 150 milímetros, es más difícil que pase el agua. Y como es más difícil, fíjense lo que pasa con el caudal. Baja el caudal en la línea. Por eso que este programa no es para que les resuelva las dudas, es para reforzar lo que ya han aprendido y lo que están aprendiendo. Yo tengo un estanque ahí arriba, pongo un estanque acá abajo, le pongo unas tuberías, y esas tuberías me van a generar un caudal. Si le cambio esas tuberías, va a cambiar el caudal. Si le cambio la rugosidad, va a cambiar el caudal. Y como cambia el caudal, y recuerden que las pérdidas son K por L por Q al cuadrado, también cambian las pérdidas. Y como cambian las pérdidas, cambian las presiones, y por eso me cambian entonces las presiones en los nodos. Es decir, esto tiene tanta relación uno con otro que si cambio una variable, lo más probable es que esa variable me afecte a todo el sistema. Ya, me afecta a todo el sistema. ¿Pudieron notarlo o no, colegas? ¿Lo pudieron notar? Sí, profe. Bien. Ya, ¿alguna duda con esto? Voy a cerrar acá. Profe, pero, por ejemplo, ahí usted cambió algo de como el de los últimos. Entonces ahí dificultaría uno de los primeros, o no sé, ahí también cambiarían todos. Claro, claro. A ver, voy a ir de nuevo.
Sí, colega, por lo siguiente, que el tema es lo mismo que es muy parecido a una carretera esto, que si yo cambio un tramo, se atocha el agua, se atocha. Hay un atochamiento del agüita. Vamos a poner aquí, no sé si, no es dato de calibración, es otro tipo de valores por defecto. Aquí le vamos a poner que las Me lo tuberías, me está presentando. ¿lo estoy presentando? Ya, gracias. Acá, ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces, acá parece que acá. ¿Están viendo la ventanita chica o no? Tubería, le estoy poniendo que a las tuberías le llame TUF y a los embalses le llame embalse, me alcanza ahí bien, y a las conexiones que le llame nodo. Ya, entonces ahora, cuando grafique las tuberías, se supone que las va a numerar. Ya, entonces vamos a ponerla acá. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a asumir que este es un cerro, por tanto, lo vamos a poner en la cota 100. Eso me genera flujo, ¿no es cierto? Si no, no me genera flujo. ¿Ya? Le vamos a decir que calcule. Me dice que se produjo todo con éxito y vamos a ver las etiquetas acá. Ahí me dice que son las tuberías 1, 2, 3, lo que les comentaba. ¿Ven? Y entonces en el plano, en los nodos, vamos a decir que ponga la presión. Ahí está la presión en cada uno de los nodos y que en las líneas nos ponga el caudal. Ya, ese es el caudal que se produjo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si le cambiamos aquí la primera tubería que tiene 200 milímetros a 150, también me va a producir ahí un cambio en el caudal. Fíjense que tenemos 173 litros por segundo, según lo que dice acá abajito, que está en litros por segundo. Así que le vamos a decir que corra y me baja igual a lo mismo, 132. O sea, yo cambie la primera o la última, el caudal va a ser el mismo. Lo que sí me cambia, colegas, son las presiones, ¿ya? Lo que sí me cambia son las presiones. Voy a demostrarle, mire, que acá yo llegué con 46 metros columna de agua de presión al nodo, ¿ya? Voy a volver a los 200 milímetros. Tenemos los 173, ¿ya? Y aquí tengo 80 metros de presión. ¿Ya? Ahora lo que va a pasar es que va a bajar un poco, pero no tanto, porque voy a cambiar la de acá al final, que es la que habíamos cambiado. Voy a cambiar a 150 y me cambia, no, este no, porque no lo vamos a notar. Este no. Este sigue 200. La anterior, una anterior para que se note. 200 milímetros, aquí le vamos a cambiar a 150 y le decimos que calcule. Ya, fíjese, bueno, no se ve muy bien ahí, le vamos a poner otro fondo para que se vea. Ahí. Ya, fíjese que ya no bajé tanto, bajé a 88,42 en la primera. Pero al cambiar esta tubería, aquí sí que bajé mucho, porque bajé de 65 a 11, ahí bajé como 40 metros. ¿No? Y de aquí a acá bajé muy poco. ¿Ya? Eso es porque, claro, la tubería, el diámetro de la tubería, como es grande, 200 milímetros, no me hace bajar tanto la presión, pero al cambiar solamente cualquiera de estas, solamente una, me baja de 170 y tanto, 176 creo que era, a 132 litros por segundo el caudal. ¿Ya? Así que eso lo pueden hacer en casa sin ningún problema. Espero que se haya notado, colega. Sí, profe. Sí, Bien, bien, gracias. Gracias.
Ya, no sé si tienen otra duda. Vamos a pasar a la siguiente clase, que es pérdidas locales.